que tornem a estar aquí a Ran de Mar. Estem escoltant el Lila Downs amb aquesta cançó de Bales i Chocolate. I avui anem a les profunditats de l'actualitat amb un llibre molt especial del qual volem parlar avui. Es tracta de l'obra Agrocantón Murciano, Tóxico, Rebelde e Insostenible, escrit pel professor de la Universitat Politècnica de Madrid i Premi Nacional de Medi Ambient Pedro Costa Morata. Agrocantón és el primer volum de la col·lecció Escrits d'agitació, en el qual el Pedro Costa explica amb documentada indignació la situació a la qual ha arribat la terra murciana, permetent a un agropoder feroç i codiciós el segrest de la direcció política i ambiental de la regió, amb la conseqüència desoladora de la contaminació de les aigües, els sols i l'atmosfera. Pedro explica que els responsables de l'agricultura intensiva i la ganaderia industrial, juntament amb els responsables autonòmics de la comunitat de Múrcia i emparats per funcionaris de la Confederació Hidrogràfica del Segura, són els principals autors de la imparable contaminació agrària a la regió, produïda essencialment per l'escolament i els abocaments químics de nitrats verinosos. Això ha portat a la sobreexplotació i enverinament també de la major part dels aqüífers de la conca del Segura, generant un malestar insofrible i una onada de conflictes moguts per multitud de grups i plataformes cíviques i ecologistes aixecats contra la inacció culpable de les institucions. Avui tenim l'autor Pedro Costa perquè ens expliqui la tragèdia ambiental que s'està vivint a Múrcia. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado. Bienvenido aquí a Ran de Mar. Felicidades por este nuevo libro, El Agrocantón Murciano, Tóxico, Rebelde e Insostenible. Para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, ¿qué es un agrocantón? ¿Qué es eso del agrocantón? Bueno, es el recuerdo histórico del momento aquel, en 1873, en que la provincia de Murcia, sobre todo por la agitación de Cartagena, se subleva contra el poder de Madrid. Era los tiempos de República Federal y hubo unos enloquecidos o iluminados que creyeron que era el momento de sublevarse. No me atrevo a decir de separarse de Madrid, porque claro, parece demasiado tonto o ridículo, pero bueno, de sublevarse y de enseñarle los dientes a la República Federal. Tú fíjate, aquello pasó a la historia como un episodio llamado el Cantón Murciano, que está bien, que efectivamente hubo otros cantones, otros intentos, por esta zona misma del sureste de la península, en Alcoy, incluso en Jumilla. Hubo muchas, fue un sarampión de destellos, efectivamente, de disconformidad, claro. Una cosa que yo considero desde el punto de vista político, ideológico, muy reaccionaria, porque la República era federalista, claro. Es decir, que no entiendo yo muy bien. Pero bueno, yo tengo varias cosas, todo lo que se publica lo adquiero, sobre todo son tesis doctorales, y en algunos momentos se le llama Cantón Murciano y en otros Cantón Cartagenero. Entonces yo he recogido esa sublevación o esa disconformidad frente a Madrid, frente al poder central, como una repetición en el terreno político y legal, porque en esta región de Murcia no se cumple ninguna ley, ni las del Estado ni las de la comunidad autónoma, al menos las que se refieren al medio ambiente, que es de lo que de momento no he querido salirme en este trabajo. Y entonces es un plante, porque además siempre están las autoridades autonómicas condenando a Madrid, cual sea el color del gobierno de Madrid, condenando a Madrid, amenazando con que van a invadir Madrid para pedir más agua, resistiéndose a cumplir la legislación, por ejemplo la que limita las hectáreas de regadío, la propia ley de aguas, y cosas así. Es decir, que hay una actitud de rebeldía que yo, por eso digo, es tóxico, porque es lo peor que nos ha pasado en el último siglo en esta región, porque además transmite mala uva y caspa, ¿no? Rebelde, por eso que digo, porque no quiere cumplir nada y de hecho no lo cumple. Y luego insostenible, pues claro, así no se puede seguir mucho tiempo, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces hablas de los cantones tradicionales murcianos, ¿no? De ese levantamiento con ahora un agrocantón, es decir, como un movimiento de agricultores y de agricultores intensivos y de ganaderos industriales que están manteniendo un polo con Madrid porque no cumplen las leyes ambientales y en cambio
fondo, como has comentado varias veces, Pedro, es una tragedia ambiental lo que se está viendo en el Mar Menor. ¿Qué está ocurriendo en el Mar Menor, Pedro? ¿Y qué relación tiene con este agrocantón que defines tú? Bueno, lo que pasa en el Mar Menor, pues es, el Mar Menor es una laguna litoral o albufera, si quieres, que claro, es el receptor de una cuenca física, digamos, continental y también subterránea de aguas, que es el Campo de Cartagena. Es una comarca que se inclina suavemente desde las sierras que separan con Murcia capital y la cuenca del Segura, pues que se inclina hacia el mar y al final está la laguna, claro. Entonces, desde que todo el Campo de Cartagena, que ha sido siempre de secano, se ha ido convirtiendo en regadío, la mitad de las hectáreas, por lo menos 10 o 15.000 o quizá 20.000, no es la mitad, son menos de la mitad, pero bueno, en toda la región la mitad aproximadamente han sido ilegales y se han consentido. Entonces, en el Campo de Cartagena, todo ese regadío que se ha ido poniendo desde que entró en funcionamiento el trasvase Tajo Segura, en el año 1979, pues, claro, ha sido una agricultura tóxica, ha sido una agricultura agresiva. Cuando cambias de secano a regadío y modernizas, que es todo el proceso que ha sucedido en esta agricultura y en la de todo el mundo, con aportación masiva de agroquímicos, es decir, fertilizantes, pesticidas, etcétera, claro, todo eso, por escorrentía o por contaminación del acuífero o por lluvia, en fin, pues todo eso va al receptáculo, digamos, de ese Campo de Cartagena, que es el lago o la laguna. Y por eso está contaminada de forma química o químico-biológica por los agroquímicos. Ese ha sido el impacto que ha llevado al escándalo y a esa degradación tan importante que ya no se podía disimular en 2016, y esa es la relación directa. La agricultura química, moderna química, mediterránea, como quiera llamarla, es así de agresiva. Y claro, normalmente todo eso va al mar o va a los ríos, en fin, si son hectáreas de regadío interior, pero claro, en el mar pues va a la ribera del mar, y en este caso es la laguna del Mar Menor, y por eso se convierte en víctima. Que es uno de los peores desastres ambientales de los últimos años, ¿no, Pedro? Lo que está pasando en el Mar Menor. Sí, muy, muy espectacular y muy grave, porque claro, no tenemos más laguna que esa, digamos, de ese género. La laguna del Mar Menor es como la laguna de Venecia y como algunas lagunas deltaicas, por ejemplo, algunas, pero son menores y exactamente no es lo mismo, no es la misma formación, la laguna que se forma en los deltas. Hombre, en el delta del Ebro pues hay una laguna, digamos que hay o más o menos en cada lóbulo, a la derecha y a la izquierda, porque es lógico que se van formando, sobre todo cuando llueve mucho. En la del Nilo también, pero lagunas que se formen por compromiso, digamos, o por interacción entre los sedimentos del interior y la lluvia del interior con el oleaje, que es lo que forman las barras arenales, el Lido de Venecia y la Manga del Mar Menor, pues eso, bueno, hay otro caso también, yo creo que es muy parecido, la desembocadura del Po, pero en Europa, o al menos en el Mediterráneo, sí, en Europa, en el Báltico hay casos parecidos. En el Mediterráneo son estos dos casos, y además que de dimensiones muy, muy parecidas, muy semejantes, ¿no? Vale, y denuncias, Pedro, tú desgranas, haces una radiografía de los funcionarios autonómicos, de los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura, de instituciones locales, muy cooptadas por Vox, por el Partido Popular, que es quien tiene el poder en Murcia. De hecho, uno de los pueblos más votados por Vox es Torre Pacheco, en Murcia, donde ahí generalmente también hacen protestas estos agricultores. ¿Cómo definirías, o sea, cómo puede ser que los responsables autonómicos que tienen que proteger este espacio medioambiental, como otros en Lorca o en otras zonas de Murcia, no estén haciendo nada? O sea, ¿estamos hablando de un tema ideológico? ¿Estamos hablando de que estos dos partidos políticos tienen secuestrada la política ambiental murciana y por ende la española, podríamos decir? Bueno, los secuestradores son el agropoder. Este agrocantón se caracteriza porque hay un agropoder, y ese agropoder no es ni la Asamblea Regional, digamos el Parlamento Regional, ni el Gobierno Autonómico. El agropoder es fundamentalmente el sindicato del trasvase, que se llama SCRAT, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, las empresas exportadoras, porque toda esta agricultura intensiva y masiva al mismo tiempo, pues es para la exportación, en general, 80% por lo menos.
Y los sindicatos agrarios también, la SAJA, la COA y todo eso están en el mismo, han dejado de ser secretarios organizaciones o sindicatos de clase y de defensa del campo, de la juventud, tal. No, son parte de este agropoder y hacen causa común con todos estos que manejan el agua fundamentalmente, y estos son los que imponen su ley y que generalmente es ilegal todo, y estos son los que secuestran al poder político, y por su inmenso poder, así de claro, y porque ese poder político, sea del PP o sea del PSOE, que últimamente llevan casi 30 años sin alternarse, pero bueno, lo ha habido también socialista, pues que piensa que dependen de ese voto, y en cualquier caso están intimidados, el poder político está intimidado por el exhibicionismo continuo del agropoder, de que si van a ir a Madrid, de que si van a hacer no sé qué, o sea, es una intimidación personal casi a los líderes políticos. Mira, el líder del sindicato del SCRA, del sindicato del trasvase, un tal Lucas Jiménez, ese se pasa la vida amenazando, intimidando, asustando a los políticos, exhibiendo un poder y unos derechos que realmente no tienen derecho, por mucho que lo diga la ley que creó el trasvase, no tienen derecho ético, digamos, derecho en el fondo de llevarse el agua del Tajo, porque no es de ellos. El agua del Tajo no es del Segura, claro. Entonces, pero no solo están intimidando a partidos políticos, sino también a los funcionarios de la conferencia, de la hidrográfica de la Confederación Hidrográfica del Segura. Sí, efectivamente. Lo más grave es que la Confederación Hidrográfica del Segura es del Estado, no es de la comunidad autónoma, así que las confederaciones se crearon en el año 25, 26, y con muy buen sentido, pues para gestionar las aguas en el ámbito de la unidad fisiográfica adecuada, que es la cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces, estos son, yo les llamo nido de prevaricadores, les llevo llamando hace tiempo a la Confederación nido de prevaricadores, que actúan sabiendo que actúan mal, que benefician al poderoso y que castigan al pequeño. Y están al servicio de este agropoder, absolutamente. Claro, lo del escándalo del Mar Menor ha ido modificándola, ni siquiera transformando, pero bueno, digamos, modificando esta realidad. Sobre todo porque es el Estado el último y el principal culpable, a través de la Confederación Hidrográfica, que es la que administra, digamos, los contenidos de la Ley de Aguas, y la que autoriza el uso del agua, que debiera ser muy, muy, muy restrictivo desde que entró en funcionamiento la Ley de Agua en 1966, y desde luego no consentir las hectáreas ilegales. Pero aquí se hacen hectáreas ilegales todos los días y siguen haciéndose. Y eso ha sido mirando para otra parte los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y aparte también hablamos de que este agropoder tiene su lobby, que es la Fundación Ingenio, una fundación que ellos crean para defenderse también de la argumentación ecologista. Ellos son un lobby que defiende estos intereses del agropoder y que aparte fueron los que acuñaron esta frase de Murcia, la huerta de Europa, ¿no? ¿Quién son Ingenio? ¿Quién es esta fundación? Bueno, esos eslóganes de, por ejemplo, el agua para todos y el Murcia, la huerta de Europa, pues son más antiguos. La Fundación Ingenio tiene 2 o 3 años. Es una creación, pues, segregada de este agropoder, es decir, de ese mundillo de propietarios agrarios tradicionales, de apellido de los 20, ahora se dice aquí como broma, por los 8 apellidos vascos y los 8 apellidos catalanes. Aquí se habla de los 20 apellidos murcianos. 20 apellidos que están en todos los sitios, ¿no? Bueno, pues ahí aparecen esos apellidos, porque son gente de rancia abolengo. Esto es una región agraria de siempre, y entonces, pues, claro, se modernizan, porque gente, pues entonces recurren para la Fundación Ingenio, pues a gente que sabe de relaciones públicas, y a técnicos especialistas, y a comprar los servicios por determinados profesores de la universidad. Aquí tenemos una universidad, la Politécnica de Cartagena, que está vergonzosamente, sobre todo la Escuela de Agrónomos, pues del lado de este agropoder, ¿no? Naturalmente no todo. Yo, como profesor de la Politécnica de Madrid, tengo que medir mis palabras, pero precisamente porque lo he sido, conozco el mundo de los ingenieros y el mundo de las relaciones de lo económico con lo académico, ¿no? Entonces cuentan con expertos que a veces hacen unos informes que dan risa o que dan vergüenza, ¿no? Porque es una fundación que no tiene, digamos, sensibilidad, y tampoco se controla mucho, ¿no? La función principal de
de esta fundación, que ha sido tardía, pero bueno, es la reacción de ese agropoder a todo el escándalo del Mar Menor y a la condena sistemática que se le ha ido haciendo al campo. Entonces, claro, es una fundación que procede del campo, de ese agropoder. Entonces, lo primero que han hecho ha sido, por supuesto, odian al movimiento ecologista, etcétera, etcétera, y consideran pues que es un enemigo a batir. Pero lo primero que han hecho ha sido para desviar la atención, decir que los nitratos y los agroquímicos no son los responsables de la degradación físico-química del Mar Menor, que son los vertidos de las depuradoras, los vertidos de la sierra minera, que aunque no produce desde hace años la sierra de Cartagena, sin embargo, pues están acumulados y muy mal gestionados los minerales que han ido quedando, ¿verdad? Y que hay otros numerosos enemigos de la laguna, para decir que ellos no son, primero decir que ellos no son solo los contaminadores, y luego ya se han ido animando y dicen que no son en absoluto. Entonces se permite comprar y contratar artículos que dicen que los nitratos no hacen nada al Mar Menor. Es una opereta. ¿Y esto lo hacen con la universidad, con profesores de la universidad? Sí, con catedráticos de la Escuela de Agrónomos, sobre todo, claro, ahí está su... Pero bueno, eso lo hace el poder, antes de que surgiera la Fundación Ingenio, eso lo hace el agropoder, concertando cátedras, las universidades empresas que se hacen en todos los sitios, ¿no? Aquí son, claro, la universidad es fundamentalmente la Politécnica, que es pública, pero la empresa es este mundo, son los empresarios, o sea, esta gente está financiando estas cátedras, estas becas de investigación, estos institutos, bla, bla, bla. Me suena, desde Tarragona nos suena un poco esta estrategia. Bueno, ahí tenéis, me imagino cómo es ahí, con ese gran poder, que no es agropoder, pero sí es petropoder. O sea, me imagino cómo funcionan ahí las universidades, la pública y la privada, vamos, seguro. Aparte, otro tema que queríamos comentar contigo es que, por ejemplo, un episodio que yo me acuerdo de que fue hace muy poco, fue la moratoria que quisieron hacer en Lorca de las fábricas de cerdos, y se les presentaron unos ultras prácticamente en el ayuntamiento, destrozaron el ayuntamiento. O sea, estamos hablando también de un movimiento violento, ¿no? Sí, eso fue el 31 de enero del año pasado. Sí, eso fue una explosión fascista. Fundamentalmente eran los del sector, no ya del campo agrario, o sea, agrícola, sino de la ganadería intensiva, que ya ha dejado de ser también de secano, digamos, o extensiva, que ahora son granjas pues de miles y miles de cabezas, sobre todo de cerdos, ¿no? Y sí, ahí se vio que los cabecillas, por cierto, claro, fueron digamos, ¿cómo se dice? Cuando te enjuician y tal. Está encausados. Encausado o investigado, como se dice ahora, pues creo que 8, pero me da la impresión de que tampoco los tribunales, los juzgados, los jueces o juezas, pues tienen muchas ganas de enjuiciarlo, porque también están, en el libro también lo digo, el último capítulo, también están tocados e intimidados por este poder, tanto los jueces como los fiscales. Eso en general, y eso según mi experiencia, porque lo compruebo, ¿no? Cuando quiero dialogar con algún juez o con algún fiscal y me encuentro con no tiene ninguna gana de dar la cara, y yo deduzco, porque llevo muchos años en esta tierra, bueno, llevo en Navidad, ahora 50 años que estoy implicado en el medio ambiente de esta región, de modo que ya me las sé todas, y tampoco me veo muy necesitado de respetar excesivamente ni a fiscales ni a jueces, ¿no? Entonces no sé cómo van a escapar estos encausados del asalto. No fue al ayuntamiento, digamos, histórico, fue a una sala donde se celebraba el pleno, pero claro, eso es igual, ¿no? El pleno es lo más solemne que puede tener una corporación municipal, ¿no? Y ahí están pendientes los juicios. Yo he conocido a algunos de los cabecillas que fueron pillados porque están en vídeos y fotos, ¿no? Sí. Y nada, están tan tranquilos, pues dicen que aquello no fue violento, que realmente fue una protesta legítima. Sí, bueno, claro. Fue un asalto fascista tipo Trump y tipo Bolsonaro, o sea que esto está en el mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel, aunque en pequeñito, pero el nivel es el mismo. Pedro, vamos a acabar la entrevista, pero sobre todo me gusta mucho de lo que he leído del libro, también en artículos, este cuño que también has creado que se llama el agrofascismo. Eso me fascina. Bueno, es lo más serio, es lo más serio, es lo más peligroso, claro. Sí, porque vos es fascismo o parafascismo o pseudofascismo, llámalo como quieras, y está tomando la iniciativa en todo esto. O sea, el campo está en manos de Vox. Vaya conclusión esa, Pedro. Y del PP, pero en fin, que Vox va prosperando mucho, vaya. O
sea, Vox es el partido, podríamos decir, que reúne también a todos estos agricultores y ganaderos, ¿no? Sí, los que llevan la lucha más inclemente contra el movimiento ecologista, etcétera. Claro, no entienden esto ni lo pueden entender. El fascismo es una agresión a los humanos y a la naturaleza, por supuesto. Bueno, todo el capitalismo realmente, ¿no? Pero el fascismo es una degradación de tipo más integrista y más desacerado y más violento, y sobre todo violento. Los años 20 y 30 en Europa nos recuerdan que los fascistas primero se mueven, se hacen famosos y van consiguiendo presencia en los medios de comunicación, en la política, a base de la bronca, de intimidad por sus actos violentos. Y eso es lo que están haciendo estos de aquí, están repitiendo lo de siempre, eso es el estilo fascista. Pedro Costa, muchas gracias por estar con nosotros en Arran de Mar, autor del libro Agrocantón Murciano, tóxico, rebelde e insostenible, profesor universitario, Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998. Pedro, muchas gracias por dedicarnos su tiempo y explicarnos esa realidad que tenéis en Murcia. Bueno, ha sido un placer. Un abrazo, cuídate.